Miércoles de la 13ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad, a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo, hermanos, en este Evangelio nos enseña que lo más valioso es la persona humana, con salud y dignidad. Por eso libera del demonio a estos 2 hombres que vivían entre los sepulcros, cerca de una numerosa piara de cerdos. Escuchamos cómo llegó Jesús a la otra orilla del lago, a la región de los Gadarenos, en tierra de gentiles. Quizá buscaba Jesús un sitio retirado para descansar con sus discípulos, y ahí curó, como ya decíamos, a estos 2 endemoniados que salieron a su encuentro. Y también decíamos cómo cerca de este lugar donde ellos vivían había una gran piara de cerdos, incluso se hablan que eran cerca de 2000. Los demonios le rogaban a Jesús que si los expulsaba de estos hombres, que los enviara a esa piara de cerdos. Y vemos cómo Jesús se los permitió. Y ellos salieron, entraron en los cerdos, y entonces toda la piara corrió con ímpetu por la pendiente hacia el mar y pereció en el agua. Los que cuidaban los cerdos, al ver esto, huyeron, y al llegar a la ciudad contaron todo el acontecimiento, todo lo que habían visto, en particular lo de los endemoniados. Ante esta desgracia de haber perdido pues tantos cerdos, toda la ciudad, imagínense, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Pero curiosamente, salieron a su encuentro, pero no para recibirlo, sino por haber perdido esa cantidad de cerdos, le rogaron que se alejara de su región. Le rogaron que se alejara de ese lugar. Hermanos, esta fue una gran oportunidad para estas personas de tener ese encuentro con Jesús, pero esa oportunidad fue perdida. Tuvieron a Dios muy cerca de ellos, entre ellos, y no supieron verlo. Y quizá nunca más pasó por aquellas tierras. Lo tuvieron tan cerca y curiosamente le rogaron que se alejara. Aquel que llevaba consigo todos los bienes, Jesús, a él le pidieron que se fuera. Qué poco hospitalarios fueron
esas personas de esa región. Pues, hermanos, es una pena que nosotros elijamos las cosas materiales que a Jesús. Nosotros decimos a Jesús que queremos ponerle en el centro de nuestra vida, que Él sea nuestro mayor regalo, estar con Él. Algunos cristianos, por estar exclusivamente apegados a sus ideas y caprichos, le dicen a Jesús que se retire de su vida, precisamente cuando más cerca estaba y cuando más lo necesitaban. Es decir, al llegar la enfermedad, la contradicción, las desgracias humanamente hablando, cuando se han perdido unos bienes materiales que probablemente era necesario perder para recibir al bien supremo, que es Dios, que llega en bastantes ocasiones por caminos distintos a los que ellos deseaban. Tal vez quizá le esperaban en el triunfo, en el éxito, y se presenta en la ruina o en el fracaso. Recuerdo a un joven que él iba muy bien en su carrera, él era cantante y daba conciertos tanto en el país, aquí en México, como en otros países, y le estaba yendo muy bien, bastante bien, pero él se daba cuenta de que en ese medio se estaba perdiendo porque era un medio, él así lo cuenta, era un medio frívolo, un medio donde pues él vivía pues alejado de Dios, vivía en el pecado, y él se daba cuenta de que si seguía en ese medio se iba a perder. Y él le abrió su corazón a Dios y le dijo: Señor, pues tú sabrás cómo, tú tienes tus caminos, pero ayúdame a que no me pierda en esto, porque él incluso hasta perdía piso en la fama que tenía, el éxito que tenía, cantaba excelentemente, una voz preciosa, pero curiosamente le pidió a Dios que lo ayudara a que no se perdiera. Y algo pasó, que se enfermó este muchacho, y curiosamente se enfermó de la garganta a tal grado de que tuvo que abandonar su carrera. Tuvo que abandonar su carrera profesional como cantante. Desgracia humana, ¿verdad? Desgracia humana, fracaso humanamente hablando, pero curiosamente en ese fracaso de ya no poder seguir en esa carrera, Dios lo llamó para que entrara al seminario. Ahorita ese joven de que les estoy comentando, está en el seminario y ya le falta poco para ordenarse sacerdote. Bueno, pues así es Dios, ¿verdad? Así es Dios, como nos dice San Pablo, Dios sabe sacar bienes de los males. Pero debemos de seguir siempre el bien supremo, que es Dios. Todos los bienes temporales deben de estar encaminados hacia el bien eterno. Es decir, los bienes de aquí de la tierra en ningún momento deben de ser obstáculo para los bienes eternos, para Dios, para ganar a Dios. Porque en el momento que los bienes nos separan de Dios, dejan de ser bienes y se convierten en males. Causa admiración ver que estas gentes del lugar, en vez de valorar la sanación de estos dos seres humanos, sienten más la pérdida de los puercos que se ahogaron en el lago y le piden a Jesús que se vaya de su territorio. Que no sea así nuestro caso, Los bienes son medios, porque el fin es Dios. Pues pidamos, hermanos, al Señor que los bienes no nos alejen de Dios, porque si los bienes nos alejan de Dios, dejan de ser bienes y se convierten en males. Pedimos a la Santísima Virgen María, que es Reina del Cielo, que nos ayude a poner nuestra mirada en las cosas del cielo. Que así sea.
Que tengan un feliz día.